Listo. Entonces, vamos a hablar de las hemorragias intracraneales inducidas por los anticoagulantes, un poquito para ver la parte de prevención, la reversión, el manejo. Y quiero empezar diciendo que todo lo que es hemostasia en nuestro organismo se trata de un equilibrio. En esta imagen podemos ver que es un equilibrio prácticamente equidistante entre lo que son todos los factores procoagulantes y anticoagulantes. Esto en realidad no es tan 50-50, pues para que la sangre sea líquida necesitamos más de factores anticoagulantes. Pero lo que tenemos que tomar de esta imagen es que el equilibrio debe ser perfecto, ¿no? Ni un poco más, ni un poco menos. Existen situaciones fisiológicas donde nos ponen en situaciones de estar más tendentes a hacer coágulos, a hacer trombosis. Y las que son patológicas, pues que son bastante conocidas. El embarazo, por ejemplo, en una mujer, pues significa una alteración importante en este equilibrio y que puede llevar a desencadenar bastantes complicaciones. Y factores de riesgo cardiovascular, como los que conocemos, ¿no? Que son modificables o no modificables en el sentido de tabaquismo, dislipidemias, pues también nos ponen a nuestro organismo en un balance inadecuado, donde van a predominar el tema de los factores procoagulantes. Me gusta, de una forma didáctica, comparar la hemostasia primaria y secundaria con la realización de un muro, donde las plaquetas configuran lo que son los ladrillos y los diferentes factores de coagulación, el cemento. Podríamos tener un muro de solo ladrillos y la verdad es que sí, pero sería bastante débil, ¿no? Y lo contrario, tendríamos que pasar solo de cemento mucho tiempo para que este sea realmente un trombo de calidad. Entonces, la hemostasia primaria, que es dada por la parte celular de las plaquetas, y la secundaria, que es dada por los factores de coagulación, nos garantizan un trombo adecuado, pero que, como sabemos, debe ser disuelto de forma rápida, de forma fisiológica, salvo en el organismo existan procoagulantes predominantes. Los motivos de indicación de anticoagulantes son muy diversos. Ustedes saben que posterior a la pandemia, existiendo la hipótesis de la misma infección viral o de el uso de las vacunas en diferentes presentaciones, como ustedes saben, incluso por la frecuencia de eventos trombóticos, pues se ha cambiado, se ha suspendido una de las vacunas del medio. Pues esto nos ha llevado a un panorama donde existen más pacientes que se trombosan, ¿no? Y el estilo de vida hace que también tengamos más pacientes con factores procoagulantes. En este caso, las enfermedades cardiovasculares son las que más van a ser indicación del uso de anticoagulantes, como nosotros podemos ver en esta tabla. Sin embargo, existen otras enfermedades en relación a las comorbilidades, ¿no? Como es estrictamente la parte vascular, y las condiciones que son las menos frecuentes, pero que no por eso no tenemos que, o sea, no tenemos que dejar de pensar en ellas, como son las trombofilias hereditarias, ¿no? Eh, que sobre todo pensamos en esas cuando los trombos son en sitios inusuales. Pues bien, todo esto nos va a llevar a la indicación de anticoagulación. Pero pasa, ¿no? En esta vida que lamentablemente cuando uno indica un anticoagulante, espera pues el mejor escenario y como podemos ver, no siempre es lo que pasa. Justo empieza a tomar anticoagulante y resulta que una persona que no tenía actividades de riesgo, ¿no? Pues como hemos visto en el videíto, presenta una caída y al final una caída leve puede significar pues bastante riesgo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo el derecho de anticoagular a un paciente con las indicaciones que hemos revisado. Y en realidad, el uso de estos anticoagulantes van a salvar millones de vidas, ¿no? Al hacerlo. Pero, evidentemente, las situaciones, las comorbilidades del paciente, el grupo de mayor riesgo, pues va a hacer que nosotros en ciertos momentos y determinados momentos caminemos por la cuerda floja, ¿no? No sé si les pasa, pero
A mí me pasa que, digamos, le digo a un paciente, bueno, tiene que evitar actividades de riesgo, qué sé yo, y justamente va al salir de nuestros minibuses que son tan complicados, se golpea la cabeza, o se cae, o se tuerce el pie. Ustedes saben dónde vivimos, en La Paz todo es posible, las calles están siempre en refacción, pues hay cosas que salen de nuestro alcance, ¿no? Y lamentablemente para nosotros, los pacientes anticoagulados no es que traigan un letrero gigante la, en la cabeza que sí lo están, o sea, pasan como personas normales. De hecho, para saber que estemos anticoagulados tenemos que tener una historia clínica, tenemos que tener laboratorios, ¿no? Así que tenemos que caminar como como caminó Philippe entre las Torres Gemelas, ¿no? En el año 1974, en un equilibrio perfecto entre prevención y riesgo. Pero por nuestra población, pues es bastante difícil. Uno de los anticoagulados históricamente más usados y que no se ha dejado de usar por la efectividad de la anticoagulación. O sea, si hablamos de efectividad de anticoagulación, no podemos decir que la warfarina no sirva. La warfarina, que actúa a nivel de la inhibición de los derivados de vitamina K, pues ha sido históricamente y va a seguir siendo un buen anticoagulante. Es económico y anticoagula. Lamentablemente no nos da un margen de seguridad muy amplio, pues cada paciente, o sea, de 10 pacientes, no les puedo dar, digamos, un paracetamol y saber, como doy un paracetamol y saber que todos van a estar anticoagulados con una pastilla. Como ustedes saben, esto necesita ajuste, un ajuste que a veces lleva bastante tiempo. Tú empiezas a dar warfarina y recién vas a ver un efecto a las 48, 72 horas. Al principio es complicado que el paciente se adhiera al tratamiento, los alimentos, el tipo, estilo de vida, pues va a afectar demasiado a su mecanismo de acción. Entonces es bastante complicado. Y como se ve en esta imagen, nosotros que tenemos que caminar entre el INR perfecto, que cambia para ciertas patologías, y si es bajo, pues tenemos riesgo de que el paciente vuelva a trombosar, y si es demasiado alto, que el paciente pues presente una hemorragia. Entonces, es el fármaco estrella, sin embargo, o sea, sobre todo por costo. Sin embargo, hoy en día, con lo que tenemos a mano, cada vez es más los médicos que indican las alternativas, sobre todo por los márgenes de seguridad y porque nos evitamos esto, ¿no? O sea, yo le doy otro tipo de anticoagulantes a mi paciente en una dosis estándar y sé, tengo la certeza que está anticoagulado. Y sé si mañana o pasado tiene una cirugía, un evento, pues va a ser revertido de forma más rápida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ese perfil de riesgo, de la respuesta en la crisis, las decisiones ya post el evento de hemorragia, el riesgo que conlleva en la vida diaria y la reversión de la anticoagulación, ¿no? Para esto he hecho una revisión de diferentes artículos, que ustedes los pueden ver aquí. No los estoy poniendo referencia en cada, pero más o menos para que tengan una visión de lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a hablar del perfil de riesgo. Para este he revisado un artículo muy interesante del Instituto Nacional de Cardiología del Ignacio Chávez, que obviamente siendo donde pacientes, siendo un centro de cardiología de referencia a nivel nacional en México, pues recibe bastantes pacientes con la indicación de la anticoagulación, ¿no? Y sorpresivamente, casi 3 de cada 4 pacientes, o sea, el 71% que llegaron con hemorragia intracraneal, en realidad era secundaria al efecto, ya sea de anticoagulantes, de antiagregantes o sumados, ¿no? Sabemos que hay indicaciones donde se tienen que usar ambos medicamentos y pues los eventos que llegaron a este centro de hemorragia intracraneana pues eran en su mayoría secundarios al uso de anticoagulantes. Y en los que más se presentaba esta asociación de un evento de hemorragia con uso de anticoagulantes, era predominio de hombres, ¿no? En cuanto a sexo. Mayores de 60 años, y como les decía, o sea, en cuanto a la evolución y a la estabilidad de la hemostasia, independientemente comorbilidades establecidas, ustedes tienen que saber que hasta los 18, 20 años, pues la coagulación está en estabilización, ¿no? Y ya
posterior a los 60 años está en deterioro, o sea tanto para estar con riesgo de sangrado como entonces es una población bastante compleja y como podemos ver en este trabajo, pues fue la que más presentó eventos trombóticos, ¿no? Ahora, la comorbilidad que más se asoció, ¿no? En los 68% de los casos de hemorragia intracraneana, era la hipertensión arterial, ¿no? O sea, la hipertensión arterial asociada, me imagino por los otros factores que tenían para indicar la anticoagulación, que ya los habíamos visto en las primeras diapositivas, pues estar asociado con hipertensión arterial empeoraba el riesgo de estas hemorragias intracraneales, ¿no? Como hemos visto en la charla de la doctora, pues lo primero para esta sospecha al llegar a la emergencia es realizar una tomografía y en este caso la hemorragia sí se ve con una tomografía simple y bueno, ya tendríamos que responder a la historia de la anticoagulación. Y esto quiero recalcar porque si es un paciente que está viniendo con un déficit neurológico bastante importante, no vamos a tener la historia del uso de anticoagulación como tal, salvo que sea un paciente conocido por el centro donde está acudiendo, salvo que los familiares que son los que están con él también tengan conocimiento, pero obviamente va a haber ese grupo donde vamos a desconocer que está usando anticoagulante. Y en realidad este uso de anticoagulante es clave porque vamos a saber a qué hora ha sido la última toma, por ejemplo, de una Pixaban, una warfarina, un Rivaroxaban, cuándo ha sido su última hora, porque esto nos va a dar un margen de conducta marcado por el tiempo. En el último congreso que tuve me regalaron una manilla de estas que decía paciente anticoagulado y realmente sería maravilloso, ¿no? Que estos pacientes tengan una marca, porque al momento que tú lo encuentres o que cualquier persona, digamos, bomberos, personal de emergencia lo llegue a encontrar este paciente, pues saber que está anticoagulado y mucho más como en estas manillas, saber con qué está anticoagulado, ¿no? Con apixaban, rivaroxaban, qué sé yo. O en su defecto, hay gente que tiene, ¿no? En una medalla, así como los militares tienen de que están sus grupos sanguíneos, qué sé yo, pues sería, yo creo que sí es algo bueno saberlo, porque obviamente que un traumatismo de forma generalizada, o sea, un politraumatizado, por ejemplo, que esté anticoagulado, va a lamentablemente a derivar en mayores complicaciones hemorrágicas, ¿no? Como hemos visto no sé, la semana pasada que se cayó hubo un accidente de tránsito de un cementero con un minibús. O sea, en ese minibús creo que hubieron 4 fallecidos y obviamente que si un anticoagulado existiera, el riesgo de que tenga mayor sangrado y mayores complicaciones en este tipo de eventos va a ser bastante alto, ¿no? Nosotros tratamos de que el paciente tenga adherencia al tratamiento, ¿no? Que el riesgo trombótico es muy alto y que el hemorrágico es menor, pero sí es un riesgo, o sea, no se lo puede negar o dejar de considerar. Entonces, las preguntas van a ir dirigidas a esto, pero es una desventaja que si el paciente está con compromiso del estado neurológico, no vamos a saber detalles de la anticoagulación, de la medicación y obviamente de las horas, a qué hora ha sido su última ingesta, ¿no? Por ejemplo, para la warfarina siempre se prefiere una hora estándar, que es las 4 de la tarde, porque tenemos que garantizar que sea 2 horas antes de una comida y 2 horas después de la anterior, que sea solamente con agua, entonces pero hay pacientes que lo acomodan, ¿no? Bueno, a mí me gusta tomar mi tecito, entonces prefiero tomarlo en la mañana, que a veces no desayuno, o sea, los pacientes lo van acomodando, así que no es algo generalizado, no es una hora establecida por protocolo en la que todos tomen su anticoagulante, ¿no? Em, a ver, veremos algo de la crisis y de los antídotos. Una vez ya presentado el evento hemorrágico como tal, tenemos que hablar de los recursos que se tienen a nivel internacional y de los que tenemos aquí, que son bastante limitados por el costo, pero se trata de una charla en la que tengamos conciencia de lo que se debe hacer de primera línea, ¿no? Para todo, creo que existe la opción de atacar con una bomba todo lo que se pueda. A eso me refiero, por ejemplo, utilizar antibióticos de amplio espectro y veremos que todo lo que cae, ahí así sea luego que caigan bacterias buenas, o sea, flora normal, lo que sea, pero estamos seguros que sea como sea, estamos atacando, pues pasa lo mismo con la parte hemorrágica.
podemos usar elementos que vayan a todos los niveles de coagulación, hemostasia primaria, secundaria, dentro de la secundaria, la vía intrínseca, extrínseca, que aunque nosotros sabemos que con la teoría celular de la coagulación todo pasa en forma simultánea, pues siempre nos ha servido explicar todo el tema de la coagulación con la vía intrínseca y extrínseca, ¿no? Entonces, podemos usar agentes que van con todo y van a todo nivel, y eso sería una bomba para detener un evento hemorrágico. Y idealmente podríamos ir directamente al problema, que no se puede en nuestros casos, y vamos a ver por qué, pero bueno, en caso de la warfarina sí se puede. Entonces, o sea, tratar con el antídoto específico, tratar como con un tirador, darle en el blanco, ¿no? Tendríamos seguridad, no va a ir a destruir todo, no nos va a generar mayores problemas, pero una vez más la limitación pueden ser los costos o el hecho de tener o no este tema, ¿no? Entre lo no específico y bomba que tenemos en nuestro medio, es bastante costoso, pero no quita que lo tengamos en este momento, es el concentrado de complejo de protrombina, ¿no? El CCP. Esta estrategia va a todo nivel y va a generar coágulos, ¿no? Y con eso esperamos que las hemorragias, digamos, se detengan. Pero para ciertos inhibidores del factor 10, por ejemplo, tendríamos el Andexanet, que no hay en el medio, y un monoclonal que está dirigido para contrarrestar el dabigatran de forma totalmente específica, la idarucizumab, que lamentablemente no hay dabigatran en nuestro medio, así que mucho menos su antídoto, ¿no? Nosotros sí usamos muchos inhibidores del factor 10 activado, pero Andexanet en nuestro medio al momento no llega, ¿no? De todas maneras, es bueno que sepan que la efectividad del anticoagulante específico, de la reversión específica del dabigatran, pues tiene una efectividad del 82%, ¿no? Y nada despreciable usar el complejo protrombínico, que tiene una efectividad del 77%, ¿no? Es bastante efectivo. El Andexanet baja un poco, pero como les digo, tenemos esa limitación. Ahora, ¿qué efectos colaterales tendrían? Tanto el complejo como el Andexanet tendrían una mortalidad interesante del 26% contra 24%, ¿no? Esto por los efectos adversos. En cambio, para algo más dirigido como es el idarucizumab, pues una mortalidad considerablemente más baja, ¿no? Em, ¿Y qué estamos hablando del mayor riesgo? Es que se vuelvan a generar trombos, ¿no? Con Andexanet tendríamos un 4% que nuevamente se generen trombos. Y con los otros dos mostraron un poquito de tasas más bajas, ¿no? Ojo aquí, estrellitas con el complejo protrombínico que tendría un 8% de riesgo de generar nuevos trombos, por lo menos en el momento del evento. ¿Ya? Entonces, posterior a la hemorragia, nos viene una pregunta, ¿no? Ustedes saben que esta pareja bastante famosa, pues, decidió regresar y terminó en lo mismo, ¿no? Separados hoy en día. Posterior al evento y todo eso, ¿qué hacemos? ¿Reiniciamos la anticoagulación? Pues volvemos al anticoagulante inicial o cambiamos en vez de anticoagular a una simple antiagregación. ¿Qué tendríamos a favor de volver a reiniciar? O sea, en teoría estos pacientes tenían una indicación bastante clara de anticoagular, ¿no? Pero tienen un riesgo alto de volver a sangrar, o sea, ya sea, obviamente no estoy hablando de un traumatismo leve, no sé, sino de un sangrado estrictamente asociado a factores de riesgo y un sangrado que podría haber sido espontáneo, donde el único factor identificado sea el uso de anticoagulantes. Y por el otro, cambiar antiagregantes, lamentablemente sí tuvo menor protección de coágulos, pero en porcentaje de cuánto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que una vez
posterior al evento de hemorragia intracraniana, 24% de los pacientes tuvo un nuevo evento hemorrágico, contra 7% de los pacientes que se cambió la, la anticoagulación a solo antiagregación, o sea, usar aspirineta, usar clopidogrel, que evidentemente volvieron a tener un evento trombótico, pero el porcentaje de frecuencia es bastante menor que los que presentaron un nuevo sangrado, ¿no? Entonces, las guías que he revisado, que dos han sido bastante amplias, mencionan individualizar cada paciente. O sea, en medicina hay cuadros que son muy establecidos en el sentido de que tú tienes que aplicar lo que dice, ¿no? El algoritmo, seguirlo al pie de la letra. Pero aquí las guías de expertos mencionan que debes individualizar, o sea, debes sopesar cada paciente, sus riesgos, em, y tú evaluar. Pero obviamente que estas frecuencias nos ayudan a evaluar realmente riesgo-beneficio, qué va a ser mejor para el anticoagulado, puede estar en riesgo de hemorragia. Bueno, creo que los signos síntomas son bastante comunes en los eventos neurológicos, ¿no? Como dolores de cabeza, dificultad para hablar, mareos, temblores, náuseas, ¿no? O pérdida de conciencia, que sería, como les decía, lo bastante complejo en el sentido de que necesitamos información del anticoagulante de forma específica, ¿no? Todo esto va a ir en el sentido de estabilizar al paciente posterior al evento, ¿no? Sea cual sea el anticoagulante que se va a usar, lo primero va a ser suspenderlo, obviamente. Esa suspensión, se va a ver el efecto de la suspensión de la misma en horas, estoy hablando de los de acción directa, o en días, como la warfarina, el acenocumarol. Acenocumarol en nuestro medio no hay, pero por ejemplo en México es más usado que la warfarina. Y de ahí nos viene el momento de la reversión, ¿no? Como les decía, los que trabajan inhibiendo la vitamina K, pues sí tenemos vitamina K en el medio, sí tenemos que darle, y nos garantiza, como les decía, una bomba con el complejo protrombínico, obviamente que en dosis adecuadas, si queremos normalizar lo más pronto posible el INR, porque si no, si solo suspendemos la warfarina, tiene que pasar 72 horas, ¿no? Entonces, lo ideal sería suspender de una forma bastante segura y rápida. Eh, el control de la presión arterial es parte del protocolo, pero creo que la doctora Penny ha sido bastante clara en cuanto a los valores que se deben hacer y evidentemente no es mi área, pero está en el manejo de la hemorragia, ¿no? Tenemos que tener claras las comorbilidades del paciente en ese momento y la repercusión del sangrado que hayamos visto en las tomografías, ¿no? Esta monitorización, casi en el grueso de los pacientes, pues va a ser multidisciplinaria y comandada por, o sea, ¿dónde va a estar el paciente? En una unidad de terapia intensiva y estar atentos a los cambios, a los, no solo clínicos, sino laboratoriales que puede presentar el paciente. Porque a veces pasa también en estos pacientes que se arriesgan a un estado general de una coagulación, de una coagulopatía de consumo, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada. O sea, paciente que tiene una hemorragia, pero que también tiene este evento de consumir, irse al lado protrombótico. Entonces son pacientes con la hemostasia bastante compleja, ¿no? Nuestra decisión tiene que ser tomada en el contexto clínico, como les decía, y siempre sopesar riesgos y beneficios, siempre que el paciente y los familiares estén conscientes de los riesgos que implica cada decisión, de los riesgos y los costos que significa cada decisión. Nosotros en prácticamente todo el año hemos tenido bastantes dificultades en cuanto a la parte económica por las limitaciones que hemos tenido de medicamentos. Los medicamentos que han llegado han sido de segunda o tercera calidad de los que solíamos utilizar, entonces ha sido bastante difícil acceder a varios, ¿no? Entonces, en este paciente que está anticoagulado con warfarina,
pues tenemos que modificar, como les decía, esta tablita básicamente resume esa reversión inicial, que puede ser con la vitamina K, ¿no? Que se puede pasar en función a la disponibilidad. Y aquí es el único momento donde el plasma fresco congelado sí está bastante indicado. La accesibilidad al plasma fresco congelado es muy buena. Yo creo que en la mayoría de las guías, como no son de Bolivia, se van al efecto riesgoso que tiene usar plasma fresco congelado, pero no lo podemos desechar en nuestro medio porque ustedes saben que aunque sea fresco, dura un año. Su duración en general, una vez que se realiza la donación, pues evidentemente es congelado inmediatamente, a eso se refiere, y tenemos los factores de coagulación para revertir este efecto, ¿no? Entonces, para mí, que en nuestro medio es un contrarrestante muy accesible, que yo, la verdad, por comodidad lo ampliamos a uso de reversión de otros anticoagulantes por el hecho de la disponibilidad del mismo. Tanto el Hemocentro como el Banco de Sangre de la Caja Nacional tienen a disposición este elemento, ¿no? Y comparar la solicitud de esto con el complejo protrombínico, que es 10.000 bolivianos, bueno, 8.000, 10.000 bolivianos, pues obviamente que costo te reduce bastante, ¿no? O sea, yo tengo que hablar de las guías y las guías son muy estrictas hoy en día, limitan el uso, digamos, de estas cosas que nosotros tenemos a mano. Pero recientemente que estaba en hemofilia también en un curso, aunque la charla iba a desechar por completo crioprecipitados, bueno, estamos en Bolivia, o sea, no podemos no usar estas cosas que tenemos a mano, ¿no? Los inhibidores directos de factor 10, como el rivaroxaban, pues puede utilizar carbón activado si sabemos que estamos de entre las 2 horas de la última ingesta, ¿no? Y el andexanet en esta dosis, como les decía, que no tiene ahorita mucha utilidad para ustedes porque no hay en el medio, ¿no? Otros medicamentos como inhibidores directos de la trombina, pues sí tenemos a idarucizumab, ¿no? Y podemos de todas maneras tener el as bajo la manga de usar complejo protrombínico. Pero aquí, sobre todo el rivaroxaban, que lo usamos mucho en nuestro medio, por lo menos en la banca ya lo hemos totalmente reemplazado al uso de la warfarina, por este margen de seguridad, ¿no? Solo tiene 12 horas de acción, entonces si lo tomaste en la mañana, pues para la noche por lo menos el efecto está revertido, ¿no? Entonces, obviamente que el margen de seguridad que nos da es bastante importante. En cuanto a los pacientes que usando heparinas se han trombosado, pues tenemos el tema de la protamina, ¿no? Para la heparina, que siempre pregunta de muchos exámenes, el antídoto de la heparina. Y se tiene que administrar de todas maneras entre las 2 a 3 horas posterior al uso del mismo. Prácticamente en cuanto a las heparinas, ya ha pasado 12 horas, la reversión con protamina tampoco tiene mucha implicancia porque estamos dentro del tiempo de acción. Podría servirnos para las heparinas de bajo peso molecular, sin embargo, estas con factor 10, ¿no? Más medio, usar otro tipo de antídotos, en realidad de recuperación de la coagulación, como les decía, con la transfusión, ¿no? Y bueno, en cuanto a agentes antiplaquetarios o qué sé yo, va mucho en el sentido de los tiempos de vida de estos agentes, ¿no? La misma guía te recomienda que debemos dejar, o sea, tratar de evitar el uso de plasma fresco congelado, pero como les decía, en nuestro medio tenemos que hacerlo muchas veces por la falta de recursos o por las limitaciones que podamos llegar a tener, ¿no?
Algo que me parece importante, ya se me va a acabar el tiempo, es que muchas veces se cree que estar anticoagulado es el problema, pero en realidad no. En muchos de estos pacientes, por todo lo que les he dicho, en realidad son las comorbilidades lo que hacen que los pacientes sean más propensos a presentar hemorragias intracraneales, ¿no? O sea, toman muchas medicinas, han tenido a lo largo de la vida, han ido sumando factores de riesgo y obviamente esto va a ser un problema, ¿no? Si sabemos que el paciente toma anticoagulación y presenta estas red flags, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Obviamente que si no está alerta, si no se acuerda qué pasó posterior al evento, una caída leve, o si presenta vómitos, signos de fractura o una lesión visible en la inspección inicial, pues obviamente que nos tenemos que asustar. Algo que siempre me preguntan, y con esto termino, en nuestro medio sí hay y se usa mucho, está bastante protocolizado para áreas de traumatología y para áreas de ginecología en el sangrado inicial, el uso del ácido tranexámico. Algo que me ha parecido muy interesante es que obviamente que el mecanismo de acción es que es un antifibrinolítico. En caso de la hemorragia estaría recomendado para reducir la expansión del hematoma en las fases tempranas, ¿no? O sea, se lo utilizaría por eso, o sea, con el fin de reducir la mortalidad y mejorar el resultado de la hemorragia activa. Sin embargo, en gran escala se lo estudió en este estudio y pareciera influir en la disminución de la mortalidad temprana, pero no mejoraría la recuperación funcional a los 3 meses, ¿no? Entonces, una vez más, su uso eh, está controversial, pues podría llegar a aumentar significativamente los eventos tromboembólicos adversos, ¿no? Así que nosotros tendríamos que sopesar eso. De todas maneras, tiene menor riesgo que otros agentes hemostáticos de trombosar. Y como les decía, en nuestro medio, en cuanto a costos, se ha ido volviendo un poco más accesible. Pero una vez más, va a depender mucho del paciente, de su riesgo real de volver a trombosar. Y algo que me preguntan siempre es, ¿qué es? Y que yo misma me pregunto, ¿qué es peor, trombosar o tener una hemorragia, no? Y en realidad no deberíamos hacernos esta pregunta, pero en el momento que estás ante un paciente, te la llegas a hacer, ¿no? Y creo que la trombosis supera discretamente la hemorragia, porque para la hemorragia no estoy hablando solo a nivel cerebral, no estoy hablando en realidad a nivel generalizado. Tienes más opciones y lo otro es mucho más difícil de evaluar en la parte de la secuela como tal, ¿no? De todas maneras, existe mucho interés de investigar la asociación del tranexámico con otras medidas terapéuticas para ver si se considera sobre todo a largo plazo, ¿no? Que es durante la recuperación funcional. Entonces, obviamente que esto va a ir variando, tenemos muchas más opciones de las que teníamos antes, yo siempre lo menciono, esto es dinámico, así que prácticamente es los pincelazos que me han parecido interesantes tocar en este tema. Y les invito a seguirme en mi página del Instagram, ¿no? Que se llama Hematoscopio, donde hablamos de toda la parte de hematología y hemoterapia en nuestro medio. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Fue un tema bastante interesante y muy importante a su igual. Doctora, tenemos una pregunta de acá del chat. ¿En qué momento o situaciones se puede usar aspirina y anticoagulante juntos? Las indicaciones son cardiológicas, ¿no? Eh, Drásticamente, nosotros los hematólogos no tenemos la indicación de hacerlo, pero, o sea, las patologías hematológicas que ameritan anticoagulación o anticoagulación hematológica son prácticamente cardiológicas, ¿no? En el sentido de las enfermedades, sobre todo las fibrilaciones que son fibrilación auricular en cierto tipo de pacientes que además tienen, digamos, ateromatosis. Entonces son estas situaciones bastante específicas y nos representa para nosotros
un verdadero riesgo, ¿no? Porque resulta que este paciente, por X o Z motivo, presenta una fractura y ahí es cuando nosotros vamos en realidad para revertir. Y luego que ya se solucionó el tema de la fractura y qué sé yo, los cardiólogos insisten en volver a su anticoagulación inicial, porque obviamente que un evento trombótico en estos pacientes con cardiopatías de conducción, etcétera, etcétera, tienen que volver a su régimen por el riesgo trombótico, pues el riesgo hemorrágico es bastante latente, ¿no? Y, por ejemplo, esa decisión es multidisciplinaria y muy individualizada, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctora. Eh, Acá tenemos otra pregunta. Doctora, para aclarar, ¿qué datos clínicos y o antecedentes ayudan a diferenciar entre una hemorragia intracraneal espontánea de una inducida por anticoagulantes? La clínica va a ser la misma, lamentablemente. O sea, lo único que nosotros, y la manifestación como tal, tomográfica también, ¿no? Les he mostrado la tablita que en qué casos sospechar hemorragia. En realidad es bastante, las manifestaciones son muy similares, no solo para las hemorrágicas, sino también para los eventos isquémicos. Entonces, si no tenemos el antecedente, y es buena pregunta, o sea, no es que con un dato clínico vamos a decir, ah, él está con un evento hemorrágico intracraneal por uso de anticoagulantes, no, sino nosotros tenemos que tener la certeza de, ¿cómo se llama? De que estaba usando los anticoagulantes. Y esto les digo porque en un hemograma, en un laboratorio inicial que se hace en los pacientes, tienen que saber que de la warfarina sí vamos a saber que el INR está alterado, que el tiempo de protrombina está prolongado, pero los pacientes que usan rivaroxaban, apixaban, ustedes les van a pedir TP, TTPA, plaquetas, o sea, todo, y todo en su hemograma inicial les va a salir normal. O sea, si realmente tiene un paciente que no tiene una historia del anticoagulante y resulta que toma rivaroxaban, no va a haber forma que ustedes, por la clínica exclusivamente, y ni siquiera por el laboratorio, sepan que es un paciente anticoagulado. O sea, necesitan sí o sí la información, ¿no? Por eso yo pienso que estos pacientes deberían tener nomás una marca, una manilla, que sí son pacientes anticoagulados, porque clínicamente no hay una forma de hacer la disquisición, y a no ser que esté anticoagulado con warfarina, tampoco laboratorialmente. En nuestro medio no se mide factor 10 y sería una forma de saber que está con rivaroxaban, pero simplemente no se lo hace por los costos, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta más. Es, doctora, ¿cuáles serían entonces los factores que predicen el peor pronóstico temprano en una hemorragia intracraneal? Claro, asociado a la anticoagulación. Como nosotros hemos visto, han establecido que son la edad, y eso es no modificable, ¿no? Mayores de 60 años con hemorragia intracraneal, lamentablemente van a tener mayor riesgo. Uno, de que se presente el evento como tal, y otro de las complicaciones que va a ser para este paciente. El otro grupo de riesgo sería que tengan como comorbilidad una hipertensión arterial, ¿no? Eh, que está establecido. Hombres mayores de 60 años con hipertensión arterial como comorbilidad serían los de mayor riesgo. También quiero agregar un casito así de mi experiencia particular. Eh, los pacientes con trombosis que son que presentan, por ejemplo, los pacientes renales que están en hemodiálisis, y esto lamentablemente lo hemos aprendido mucho con la experiencia, definitivamente si ha presentado un evento trombótico, se ha anticoagulado y luego ha presentado una complicación hemorrágica, la hemostasia de estos pacientes es muy compleja. Básicamente su riesgo de volver
a sangrar es muy alto. Y como estos pacientes tienen las vías de hemodiálisis, muchas veces tenemos que dejar a un lado el riesgo trombótico porque el riesgo de sangrado es muy alto. Y esto así, pese a que tenga todos los factores de riesgo de trombosar, la hemorragia como tiene sitios, digamos, por donde manifestarse, pese a que se trata, digamos, de limitar el uso de parina en Buenos días, a Pásale nivel, Heli. entonces tiene ese riesgo. Entonces, Oh, un aquí. grupo de bastante riesgo serían los renales, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Qué gran dato nos acaba de proporcionar. Y em, parece que tenemos una última pregunta más, doctora, por favor. Doctora, en un caso, ¿cuál es el objetivo de presión arterial que nosotros debemos manejar en una hemorragia intracraneal? Bueno, em, en el evento puede ser que sobre todo ese paciente suba, ¿no? Pero en realidad es bien amplio el rango, ¿no? En la sistólica, o sea, para que nosotros no nos apresuremos y enloquezcamos con bajar la presión, me imagino que es esa la pregunta, porque yo antes de ser hematóloga he trabajado de médico de guardia y tú veías hipertensiones muy importantes, ¿no? Cuando estaban haciendo no solo un evento hemorrágico, sino también isquémico. Y cuando ves un 150-90, tú dices, no, bájenle como sea y no sé qué, pero el rango establecido por las guías es mucho más amplio, o sea, 180, 110 y recién tendrías que dar realmente una medicación. Entonces, como que no es lo más importante en el momento agudo, ¿no? No confundir con que la hipertensión arterial ha podido ser la comorbilidad más importante para llegar al evento de hemorragia intracraneana. Pero en el momento del evento no es lo más importante tratar la hipertensión. Correcto. Una importante aclaración. Muchas gracias, doctora. Y como último, doctora, ¿cuál sería entonces algún mensaje que podría llevarse un médico joven en estos casos para atender este tipo de escenarios? Bueno, tienen que estar, yo creo que todo el objetivo de esta mañana es estar atentos a las alteraciones neurológicas que puede presentar su paciente y en este sentido, con la visión hematológica, el uso de medicación, ¿no? Uso de medicación. Por ejemplo, algo que no lo mencionaba en la charla y ya que me das estos minutos que es importante, es que los pacientes que no están bien orientados anticoagulados, lamentablemente pueden tener efectos adversos de algo muy simple. Por ejemplo, yo tomo Rivaroxaban, ¿no? Soy hipertenso, tomo Rivaroxaban porque he tenido un evento de una trombosis venosa en miembro inferior y resulta que estoy resfriado y estoy con mucho dolor de cabeza, mucha molestia, qué sé yo. Entonces me tomo un ibuprofeno. El ibuprofeno aumenta considerablemente la actividad anticoagulante del Rivaroxaban. Igual el diclofenaco, por ejemplo, si te caes y tomas Rivaroxaban, pues aumenta ese efecto. Y si estás en el marco de que tienes una hipertensión, qué sé yo, esa potenciar esa anticoagulación, pues podría ser motivo suficiente. Entonces, en el momento que indicas la anticoagulación, tienes que ser claro con tu paciente. Con la warfarina teníamos sin fin de limitaciones. Señor, no coma demasiado verde, pero tampoco deje de comer, no haga esto, o sea, porque hablábamos de todo el rango de medicamentos que tienen interacción, ¿no? El Rivaroxaban tiene interacción con no solo analgésicos, sino también con antibióticos. Entonces, yo paso por esto siempre, ¿no? O sea, que pese a que les digo tengan cuidado y no sé qué, muchas veces van a la emergencia y lamentablemente
no importa si está anticoagulado o no, por ejemplo, para una lumbalgia, pues les dan su diclofenaco 3 días, ¿no? Parece que no fuera nada, pero si es un paciente con esta alteración en la coagulación por las comorbilidades, pues puede ser motivo suficiente para tener un evento hemorrágico. Correcto. Es muy importante. Muchas gracias por sus palabras, doctor, y por la reflexión que nos acaba de dar a nosotros también para obtener mayores datos también sobre el paciente. Agradecemos mucho su ponencia, ha sido un tema bastante interesante